Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Urus Radio. Estamos aquí nuevamente con ustedes, transmitiendo en vivo desde nuestra cabina aquí en la Ciudad de México. Hoy lunes 22 de febrero de 2021. Los saludos, soy Doris y pues bueno, estamos también aquí con el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro país, de nuestro querido México. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. El gusto de estar, como todos los lunes, aquí con ustedes en Urus Radio. El día de hoy vamos a tener un tema, el tema que sigue es el mismo, más bien, el tema de los estados, la historia de los estados, profesor. Y el día de hoy toca ¿a quién? ¿Qué estado, profesor? Bueno, pues nada más y nada menos que al estado más grande del país en territorio, que es el estado de Chihuahua. Y perdón, de una vez lo digo, no lo hago con mofa de ninguna manera. Me gusta mucho cómo suena el acento de Chihuahua. Y tengo muy buenos amigos allá en Chihuahua, entonces lo digo con todo respeto y orgullo. Ah, qué bien, profesor. Pues investigando acerca del estado de Chihuahua, de veras se queda uno maravillado con tantas cosas y pues bueno, el tiempo es oro, profesor, y tenemos, más bien usted tiene mucho que decir. Y saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están en el chat, a Roberto Romo, desde Atlisco, Sergio Isaac, Axel Chávez, Javier Quiroz, Eduardo de León, está Frida Loera, Antonio José, Axel, Héctor González desde Chalco, Ulises Refugio, está Rodrigo García, está Néstor González, David Antonio Ayala, Gilberto Elguizábal, David Martínez Rodríguez, Omar Eli Acosta, Brian Guerrero, Francisco Castrejón, Blanca Tinoco, Edgar Pacheco, Alan Galicia y pues Emir Rivera. Profesor, dice, ¿qué dice aquí, profesor? Buenas noches desde Ensenada, Baja California. Saludos de mi esposa Dana y 3 nuevas escuchas de Urus Radio. Hoy en su programa nuestras 3 chihuahueñas, Joaquín La Bastida. Ok, bueno, profesor, adelante. Amigos, pues así, bien rápido también un saludo a nuestros amigos Juan Zúñiga, a la doctora Miriam Ortega, a Vanessa y a Merari. Gracias por estarnos escuchando. Amigos, muchas gracias por su participación el pasado miércoles que estuvimos con ese honor de estar en el Palacio de Minería transmitiendo el tema sobre la Fundación de México Tenochtitlan. Ese día hablamos antes de la fundación, demostrando que en México tenemos muchísima historia, que nuestra historia no comenzó en 1492 cuando Colón se topó con un continente, no comenzó ahí nuestra historia, ese eurocentrismo, todo pensar que parte de Europa, no, tenemos historia, pero muchísima antes de, ¿sí? Entonces, eso estuvimos platicando ahí en el Palacio de Minería. Quienes no lo pudieron escuchar, ahí está grabado el programa y pues ahí lo pueden ustedes escuchar. Será un honor para nosotros de veras saber que ustedes están tomando esa información y compartiéndola también. Y bueno, pues hablamos de Chihuahua. Amigos, yo les comentaba, no como presunción, pero he tenido oportunidad de viajar por cuestiones de trabajo a gran parte de nuestra querida república. Y habíamos estado hablando de algunos estados donde yo no he estado, o sea, ¿qué sería? Chiapas, Campeche, Baja California Sur y próximamente Colima. Son los únicos estados donde no he podido acudir, pero a Chihuahua sí. Conozco alguna parte del estado, bellísimo estado, y ahora sí nos trasladamos de la semana pasada de hablar de las selvas chiapanecas y ahora nos vamos a esa región del norte. Les comento, una ocasión platicando con unos amigos de ahí de Chihuahua, de Delicias, precisamente, me decían que poca gente conocía el mar. Yo no lo había reflexionado. Dije, ¿cómo que no conocen el mar? Y dice, no, muy poca gente conoce el mar aquí. ¿Y por qué? Y me dice, profe, dice, es que estamos en el centro, o sea, en el lugar más alejado de las costas, en el centro norte del país. Y repasé mentalmente el mapa y dije, es cierto. O sea, están a la mitad, casi a la mitad,
y las costas les quedan lejísimos a la gente de Chihuahua. Entonces, pues tienen razón, es otra manera de pensar, otra manera de vivir. Lo comento rápidamente, estuve en Delicias y recuerdo, e insisto, nunca se toma esto como una mofa, una burla, pero cada región del país tiene sus propias costumbres, tradiciones, su manera de ser. Y yo me acuerdo que pregunté, estaba yo buscando un lugar donde me vendieran queso menonita, y pregunté dónde podían venderme, y la gente allá, por lo menos en Delicias, va diciendo, o sea, son muy amables, y de pronto dicen, mire, llega usted a esa esquina, va a caminar hacia la siguiente banqueta, va a encontrar una tienda, pero van diciendo todo con lujo de detalles, cosa que en Ciudad de México no hacemos. Mira, allá a la vuelta, y ya nada más. Pero allá no, todo así con mucho cuidado, con mucha perfección. Me llamó mucho la atención lo amable que es la gente, se detiene a escucharte. Cuando yo les preguntaba algo, se detenían, eran muy amables, buenos días, le puedo hacer una pregunta así y les digo, la gente muy, muy amable ahí en el estado de Chihuahua, siempre me trataron excelentemente. Y algo que yo quiero compartir con ustedes, el frío, amigos, el frío fue algo que me llamó la atención. Estuvimos en un evento a orillas, ya fuera teníamos que tomar carretera, afuera de la ciudad de Delicias, pues ya es zona desértica. Amigos, luego estábamos ahí en la noche, yo salí un poquito y el frío, es el frío del desierto. Ahorita les voy a platicar por qué este comentario. El frío del desierto en Chihuahua no es el frío al que estamos acostumbrados en otras regiones, de que nos da el aire frío y lo sentimos en la piel, te pones una chamarra y se te quita porque ya con eso repeles el aire frío. No, allá se siente el frío de dentro del cuerpo hacia afuera. Es como si primero se helaran los huesos. Yo sé que no es así, pues, pero así se percibe. Como si primero se helaran los huesos y el frío viniera de dentro hacia afuera. Y aunque te pongas una chamarra muy abrigadora, el frío se siente. O sea, es un frío, y les digo, en la piel no tanto, sino por dentro. O sea, sentimos entumido el cuerpo, pues. No, es algo especial. ¿Por qué el comentario? Por mencionar una bebida que es tradicional allá, que es el sotol. El sotol que se produce, principalmente en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, que tiene denominación de origen el sotol. Pero amigos, el sotol no solamente es una bebida tradicional, es una bebida cultural. ¿Por qué? Porque ya que se poblaron esos territorios, sigue habiendo mucha ganadería. Por eso también la leche y el queso. Mucha ganadería y pues hay pastizal, pero pues no hay tanto. Hay que avanzar muchos kilómetros para encontrar pastos para las vacas. Entonces, pues a lo mejor el primer día te toca aquí cerquita, pero después de 10, 15 días los animales ya se comieron el pasto y hay que ir cada vez más lejos. Imagínense pasar la noche en el desierto, amigos, con ese frío que les digo que viene de dentro hacia afuera, que es tremendo ese frío. Bueno, la manera de sobrevivir era dándole un trago al sotol. Entonces la gente se lo llevaba junto con pinole, ¿sí? Sus sacos de pinole, y con eso comían su carne seca, ¿sí? Y un trago de sotol, porque el sotol calienta. Al momento, no es alcoholizarse, pues, sino que es sobrevivir. El sotol se usó para sobrevivir durante muchísimo tiempo. Yo no soy bebedor. Sí me tomo una copa, lo he comentado, pero yo en sí no soy bebedor. Pero yo sí aproveché para comprar sotol y yo busqué sotol tradicional, sí, que no fuera de las embotelladoras o algo así, sino sotol tradicional. Todavía tengo en mi botella poquito, y cuando hace así mucho frío, mucho frío, que yo no soy friolento, pero llego a sentir frío, es un traguito al sotol y de veras el cuerpo inmediatamente se calienta. Y recuerdo mucho, ¿no? O me imagino mucho a esas gentes que salían con su ganado, ¿sí? A las llanuras ahí o en las montañas o en las barrancas, o en la revolución o en la guerra contra los franceses. Pues era la manera de soportar el frío, amigos. Entonces yo se los comparto porque les digo, tuve la oportunidad de estar por allá, de conocer ahí en Chihuahua capital, de conocer a los rarámuris,
tengo la idea un día de poder ir a Ciudad Cuauhtémoc, de conocer a los rarámuris, ¿sí? Que en todo caso, pues yo seré un chavochi. Fíjese, licenciada, qué curioso, los mestizos, tenemos también nuestro nombre, somos los chavochis, y ellos, bueno, los rarámuris. Chihuahua que forma parte de nuestra república desde el año 1824, siempre dependió de Guadalajara. Todo lo que se hacía venía de Guadalajara y se ampliaban los territorios del norte. Pero bueno, ya en la Constitución del 24 se le reconoce como un estado libre y soberano, que bueno, abarcaba lo que ahora es Nuevo México y parte de Arizona, no, nada más Nuevo México creo, y que bueno, todo eso se vino a perder durante los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, y posteriormente en 1853 con la venta de la Mesilla, que ya hemos platicado aquí que fue una venta obligada. Ese territorio ya se había perdido. Bueno, no se había perdido, lo habían tomado a la brava estas gentes de los ferrocarriles y amenazaban con otra guerra si no se cedía ese pedazo de tierra. Y bueno, pues fue a costa de Sonora y de Chihuahua. Ya hicimos un capítulo hablando de ello. Pero bueno, ¿qué nos ofrece Chihuahua de historia? Amigos, hablamos de un lugar tan alejado del centro del país, que es donde pues se han dado tantas cosas. Del centro del país, poco poblado durante muchísimo tiempo, amigos. ¿Pero qué creen? Que Chihuahua ha participado en prácticamente toda la historia de México, con hechos sumamente importantes, ¿sí? Hablamos de la independencia, hablamos de la reforma, hablamos de la guerra contra los norteamericanos, y no se diga la Revolución Mexicana. Chihuahua ha sido parte destacada de nuestra historia, no por su alejamiento del centro, quedaron al margen. Lo hemos comentado, por ejemplo, la península de Yucatán, que abarcaba Campeche y Quintana Roo, pues no participan en la guerra de independencia, aunque se independizaron unos días antes, firmaron su acta de independencia un poquito antes que en la Ciudad de México, pero en sí no participaron. Vimos que Baja California Sur, Baja California Norte, pues tampoco lo hacen. De hecho, a ellos se les informa, ya platicamos la anécdota, se les informa que ya somos independientes, pero Chihuahua sí participa y fuertemente, puesto que el juicio a Hidalgo, Allende, Aldama, etcétera, todos ellos se realiza precisamente en Chihuahua, en la mera capital. Y bueno, pues de eso vamos a ir platicando, amigos. Hablamos de grupos nómadas antes de la conquista, y que tienen toda una cultura. No por ser pueblos nómadas quiere decir que no tenían una civilización como los demás, pero tenían una cultura propia. Y eso lo podemos encontrar en infinidad de lugares en Chihuahua, donde encontramos pinturas rupestres, ¿sí? Eran pueblos de cazadores, insisto, iban persiguiendo a las manadas de animales, buscando pues el alimento, y eran recolectores. Pero sobre todo en esa zona eran más que nada cazadores. ¿Por qué? Porque les digo, no había tanto así como para sembrar, bueno, no para sembrar, sino para levantar alimentos de los árboles, de los frutos, pues no había tanto. Ya ahorita hay muchísimos lugares, podemos decir, y esto es anecdótico, licenciada, podemos decir que Chihuahua es el estado del país con más bosques. Y hablamos del desierto de Chihuahua. No, espérenme, es el estado que tiene más bosques, o sea, más territorio con bosques en todo el país. Esa es la gran riqueza de Chihuahua, ¿sí? Entonces decimos, bueno, es que la selva chiapaneca, el Campeche, como quieran, sí, claro, es bellísimo y es muy respetable, pero donde hay más bosques es en Chihuahua. Está bien, es la grandeza del territorio, también la extensión territorial que ellos tienen. Pero bueno, los primeros asentamientos se dan en Santa Bárbara, ¿sí? En el año de 1557, ya lo saben, amigos, buscando metales. Lo hemos comentado aquí, los conquistadores y colonizadores lo que buscaban eran las cosas que brillaran, oro, plata, ¿sí? Lo que echara brillitos, eso era lo importante para ellos. Lo demás, pues no interesaba tanto. Y de ahí tenemos un pueblo como el pueblo rarámuri, que al empezar a llegar los colonizadores, ellos se van hacia las montañas,
Por eso ahorita, bueno, está la Sierra Tarahumara, porque ellos tienen enfrentamientos con los colonizadores y saben que es gente que viene a destruir, ¿sí? Que viene a matarlos, ¿sí? O a esclavizarlos para hacerlos trabajar en las minas que se estaban descubriendo en el territorio de Chihuahua. Y entonces ellos se van a la sierra. Como hemos platicado aquí, que hicieron los tarascos, los purépecha, que se fueron a la meseta y ellos allá siguen hasta el día de hoy, ¿no? Poblando la meseta a raíz de la conquista. Bueno, fue lo mismo con varios pueblos, los ópatas, los tepehuanos o tepehuanes y los rarámuri, que significa, porque ellos son corredores. Todo el tiempo están corriendo. Ellos, eso es lo que me llama la atención, llegan a cazar a un animal, pero por cansancio, por agotamiento, y ellos sí utilizaban arco, flecha, lanzas, pero lo iban persiguiendo hasta que lo agotaban y podían capturar animales. Es impresionante la cultura de los rarámuris mexicanos como todos nosotros, y que han sobrevivido hasta el día de hoy, a pesar de tantas presiones que han tenido, de la invasión de sus tierras, de los abusos que se ha cometido con el pueblo rarámuri. Y bueno, no puedo negar que cuando yo estaba ahí en la ciudad de Chihuahua, pues vi a muchos rarámuris pues con sus puestos en el suelo, vendiendo sus artesanías. Es triste ver esa situación, la falta de apoyos, o les digo, los abusos que se ha cometido contra pues nuestros pueblos. Son nuestros pueblos, nosotros venimos de ahí, de nuestros pueblos originales. Pero bueno, se da el auge de la minería. Hay grupos apaches que invaden constantemente, y vale mencionar esto, amigos, ¿por qué estos pueblos no fueron conquistados como los demás? Analicemos esta situación. Yo les pido de favor, analicemos esto. Estos pueblos eran nómadas, de origen nómada. Ellos no trabajaban la agricultura, no eran gente de agricultura. Su cultura siempre ha sido viajar de un lado para otro. Cuando se da la conquista de México, en el centro de México, estamos hablando de ciudades. ¿Qué hicieron nuestros antepasados? Defender sus ciudades, sus casas, y quedarse ahí. Vamos a defenderlo, ¿sí? En cambio, los pueblos del norte, pues no, ¿qué defendían? No tenían casas, no tenían tierras sembradas y estaban acostumbrados a moverse. Pues vienen por allá los conquistadores, pues nos vamos a otro lado. Que ya llegaron por este lado, pues nos vamos a otro. Y luego, cuando empiezan a conseguir caballos, ¿sí? Que decían que se robaban los caballos. Sí se robaban algunos caballos, no lo niego, pero aparte otros, pues eran caballos, como les dicen, caballos mixteños, o mesteños con Z, que eran caballos que se les habían escapado, que se cruzaban y que andaban en la sierra, los caballos sueltos, pues los cazaban los los apaches, y se convirtieron en excelentes jinetes, y con esto pues se movían más rápido, porque les digo, por eso no hay ciudades, ellos no tenían a Tenochtitlan, a Tzintzuntzan, a Palenque, no había ciudades, porque ellos todo el tiempo estaban en movimiento. Entonces pues era dificilísimo poder dominarlos o conquistarlos. Por eso fueron pueblos que se defendieron todo el tiempo y que no fueron conquistados. Y estamos hablando, por ejemplo, del pueblo yaqui, que es de la zona de Sonora y de varios pueblos. Y luego, súbete a la sierra y a ver, sobrevive en la sierra, pues no es tan fácil. Mientras ellos tenían el pinole, tenían su sotol, y bueno, ellos sobreviven porque sobreviven. Esa es la resistencia de nuestro pueblo. Por eso es la riqueza cultural que tenemos en el país. Pero bueno, se viene la lucha por la independencia. En Chihuahua no pasó nada de inicio. Se enteran que hay un levantamiento y empiezan a armarse ahí con algunos voluntarios, forman algunos cuerpos para enviarlos hacia el sur para luchar en contra del ejército insurgente. Pero sabemos que el movimiento comenzó y terminó muy rápido, ¿no? Con la derrota en Aculco, la derrota en Puente de Calderón, y comienzan los insurgentes, las cabezas insurgentes, a avanzar hacia el norte, buscando el apoyo de los norteamericanos que recién habían logrado su independencia, bueno, unos años antes, y en Acatita de Baján son hechos prisioneros y son trasladados a la ciudad de Chihuahua. Amigos,
Ya lo hemos platicado con mucho detalle, lo que fue el juicio, sí, lo que fue el juicio de Hidalgo, de Allende. Hemos platicado muchas anécdotas en la serie que hicimos sobre la independencia, pero entonces pues nada más mencionaríamos, ¿no? El 30 de julio del año de 1811, pues es pasado por las armas Miguel Hidalgo. Si ustedes buscan de nuevo o necesitan información con detalle posterior a la consumación de la independencia, un escritor, bueno, él era el comandante del pelotón que fusila a Miguel Hidalgo, se llamaba Pedro Armendáriz, así como el actor, Pedro Armendáriz. Él publica en el Estado de Puebla sus memorias, sí, por ahí de 1827, si no mal recuerdo, 24 o 27, y él cuenta cómo fue el fusilamiento de Miguel Hidalgo con lujo de detalle. Por eso nosotros estuvimos consultando esas fuentes y supimos, pues, creo que lo más certeramente posible cómo sucedió. Y esto fue, les digo, el 30 de julio de 1811, donde pues ya participa la ciudad de Chihuahua. Y también comentamos que, bueno, ahí en el Palacio de Gobierno está la celda donde estuvo Hidalgo y está el lugar de fusilamiento, pero no son reales. No estamos devalorando que los tengan ahí como una muestra de lo que sucedió, sino que, bueno, al paso del tiempo, el lugar donde fue encerrado Hidalgo y Allende, etcétera, fue destruido, que está en una avenida que cruza ahí a un ladito del Palacio de Gobierno. Ahí es donde estaba realmente el lugar y donde estuvo el paredón donde ellos fueron fusilados. Pero con el paso de los años, les digo, se destruyó este hospital, estaban ellos presos en un hospital. Y cuando se dieron cuenta dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues esta es una torre de iglesia y ya está destruida, pues vamos a conservar la torre y decimos que aquí estuvo. Y efectivamente, pues es lo que ahora podemos ver. Van muchos estudiantes, van muchos turistas a ver el lugar, se toman muchas fotografías, pero no fue el lugar real, ¿sí? Y tampoco el paredón fue el lugar exacto. Pero no importa, por lo menos nos podemos dar una idea, porque bueno, vemos ahí la torre de esa iglesia, que lo vemos como un calabozo y no tiene ventanas ni tiene nada, porque era una torre, ¿sí? Y pues no era así exactamente el lugar, pero bueno, busca recrearse. Pero lo importante es que se conserve la memoria, amigos, que se conserve esa memoria. Tuve la oportunidad de conocer y de ver ahí la última de las 200 cabezas de águila que están en toda la ruta de Hidalgo, que la primera está en Dolores, enfrente, sí, de la iglesia de Dolores. Ahí está la primera águila y los picos apuntan hacia donde está la siguiente águila, y en total son 200 águilas, sí, las que recorren la ruta de Hidalgo. Bueno, yo conozco varias, no les voy a decir todas, no, conoceré como unas 35 cabezas de águila, pero me doy el gusto de poder presumir. La primera está en Dolores, la conozco, y la última está precisamente ahí en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde se termina la ruta de Hidalgo. Pero bueno, no para ahí, amigos, se consuma la independencia. Sabemos que tenemos fuertes problemas en el país, que somos centralistas, que si somos republicanos, en fin, o sea, una serie de problemas en el país, y se nos viene, sí, la invasión norteamericana. Amigos, yo lo quiero comentar, este dato, cuando hicimos la serie de la Guerra México-Estados Unidos, yo no lo conocía. Estudiando sobre este tema, conocí este dato. Y si alguien nos está escuchando, amigos de Chihuahua, si alguien nos está escuchando, sépanlo, ¿sí? Afuerita de Chihuahua, saliendo por la carretera que va a Ciudad Juárez, antes de llegar a la primera caseta, que se llama Caseta Sacramento, ¿sí? Antes de llegar, unos metros antes, hay un obelisco. Ese obelisco recuerda la batalla de Sacramento, ¿sí? Que se da en el año de 1847, en febrero, 28 de febrero de 1847, y ahí está el obelisco. Parece ser que nada más el obelisco está para recordar, pero no. ¿Qué creen que nos enteramos, amigos? Y les digo, si están allá en Chihuahua, vayan, por favor, vayan. A un lado del obelisco, en uno de los terrenos que está a un lado, y lo estuve buscando por Google Maps, no lo encontré, pero yo tengo la idea de ir pronto al estado de Chihuahua. Ahí,
Hay una familia, la familia Delgado, que ellos son poseedores de tierras en ese lugar y les han comprado las tierras para fraccionar. Están haciendo ahí fraccionamientos, pero el papá de esta familia era muy respetuoso de la historia y seguidor de la historia de México, y resulta que en su terreno, ¿sí?, había fortines y 4 trincheras en las que se defendió el ejército mexicano en 1847, y él decidió conservarlas. Están ahí todavía las trincheras y los fortines, y está una tumba donde hay 200 mexicanos que fueron enterrados ahí en fosa común, pero no se sabe exactamente dónde. Está por ahí, o sea, muy cerquita de ahí, pero ahí está esa tumba. Al no saber dónde está exactamente, no tiene un monumento, no tiene un reconocimiento a esos 200 mexicanos que dieron la vida por nosotros, sí, por la integridad de nuestro país, y ahí están. Pero gracias a esta familia se han conservado. Yo me imagino que si los han conservado los deben demostrar. Entonces, si ustedes están ahí en Chihuahua o visitan Chihuahua, no duden en pasar. Está juntito al obelisco, que les digo, está la salida de Chihuahua hacia Ciudad Juárez por la carretera. Hay un obelisco y a un ladito están, pude ver los datos, está este lugar donde hay cuatro trincheras, fortines, eso se pueden ver, ¿sí? Y la tumba que debe estar por ahí cerca. Qué bueno que esta familia ha conservado esto, porque comentaban que les han querido comprar el lugar y dicen, no lo vamos a vender, porque ahí está esto que es histórico. Pero qué lástima, señores del gobierno de Chihuahua, del estado de Chihuahua, es algo que se debe de conservar. No solo el valor histórico, que es enorme, que es grandísimo, sino para mostrar la dignidad, el valor y el arrojo de los mexicanos. Se debe de conservar este lugar. Qué bueno que pusieron un obelisco, eso está excelente, ¿sí? Y yo me comprometo, amigos, yo tengo pensado ir este año a Chihuahua. Yo quisiera estar allá para la celebración, la conmemoración del asesinato de Villa. Espero estar por allá en Chihuahua. Y yo voy a pasar a ese lugar, prometemos subir imágenes, y voy a buscar a la familia Delgado para que nos permitan o que nos den algún comentario para Urus Radio. Entonces me quedé pensando cuando yo leí esto con mucho gusto y digo, bueno, si los americanos todavía tienen un cañón ahí en Texas apuntando para México, pues nosotros, señores americanos, todavía tenemos trincheras para defendernos. Todavía están nuestras trincheras y están nuestros fortines para defendernos, ¿no? Entonces digo, no nada más ellos, también nosotros, amigos. Qué lástima que quede en una sola familia, sí, que quede en una sola familia, mientras el cañón tejano, pues es cuestión del gobierno del estado de Texas, ¿no? Pero nosotros, aunque sea una familia, pero conserva todo esto, eso es excelente. Espero no llegar a encontrarme una desagradable sorpresa. Yo espero que sí, todavía estén estos fortines. Como si vemos en el Cerro del Obispado, amigos, pero aunque cambie un poquito el tema, licenciada, no se preocupe. Pero hablando de trincheras, si ustedes observan en el Google Maps, el Cerro del Obispado en Monterrey, vayan acercándose y van a ver que en el lado norte se ve como una línea más oscura, que uno dice es una línea de árboles, sí, pero que hace una línea recta en el Cerro del Obispado en Monterrey. Pues resulta que ahí estuvo todo este tiempo y es una trinchera, aunque es una trinchera norteamericana. Ellos tomaron el Cerro del Obispado y construyeron trincheras previendo un contraataque de los mexicanos. Es una trinchera norteamericana de la guerra del 47 y ahí está en el Cerro del Obispado y desde el Google Maps se alcanza a ver la trinchera, precisamente una línea más oscura. Entonces hay tantas cosas que todavía están ahí, amigos. Las tenemos enfrente de nosotros y no las vemos porque pues no nos las enseñan. Pero bueno, aquí en Urus Radio compartimos algunos de estos detalles, licenciada. Y bueno, la batalla de Sacramento es una batalla donde se defienden los mexicanos. Los norteamericanos avanzan, ya habían tomado el territorio de Nuevo México y avanzan hacia el sur. Es derrotado el ejército mexicano, por eso les digo, está esa fosa común. Pero curiosamente, en 1848, un año después, se da la última batalla de la intervención norteamericana, se da en Chihuahua precisamente. Ya se habían firmado los tratados de Guadalupe Hidalgo en febrero del 48, pero todavía no estaban autorizados o avalados por los respectivos congresos.
Es hasta marzo, finales de marzo, cuando lo avala el Congreso mexicano y poco después el Congreso norteamericano. Entonces se da una batalla cuando tropas norteamericanas son avisadas de que tropas mexicanas se están moviendo, ¿sí? Entonces los americanos se preparan para atacar la ciudad de Chihuahua. Los mexicanos avanzan y les dicen, ¿saben qué? La guerra ya terminó, o sea, ya se firmó, ¿no? La paz ya terminó, ya váyanse, ¿sí? El comandante norteamericano dice que no está enterado de nada y avanza hacia Chihuahua. Nuestras tropas se van hacia la ciudad de Rosales, toman la ciudad de Delicias, los norteamericanos, y después se da una batalla ahí en Rosales, donde es derrotado el ejército norteamericano. Ellos avanzaron, ellos atacaron, pero fueron derrotados por las tropas mexicanas. Que tropas mexicanas es un decir, amigos, era el pueblo, era la gente que se habían armado, eran tropas irregulares por completo. Había unos cuantos soldados, una guarnición pequeña, pero los demás era el mismo pueblo. Y ahí en Rosales, ¿sí?, en marzo de 1848 se va a dar la última batalla, aunque ya se había firmado la paz en México, se va a dar la última batalla de la intervención norteamericana. Y seguimos hablando de, vean todo lo que va pasando en México, va repercutiendo en Chihuahua. Vamos a brincarnos hasta la intervención francesa, amigos. La intervención francesa, Juárez tiene que salir del centro del país, va hacia San Luis Potosí, luego va hacia Nuevo León. Vidaurri intenta apresarlo y el hijo de Vidaurri intenta matar a Juárez, y de ahí se va a Saltillo y de ahí se va hasta Chihuahua. A Chihuahua, sí, llega Juárez el 29 de septiembre de 1864 entra al territorio de Chihuahua, del estado de Chihuahua, ¿sí? Y llega a la ciudad de Chihuahua el 12 de octubre. Ahí va a ser la sede del gobierno, y actualmente en Chihuahua está la casa de gobierno donde estuvo don Benito Juárez, que sale del territorio de Chihuahua hasta el 18 de diciembre del 66. Quiere decir que duró 2 años, 2 meses y 20 días que Chihuahua era la ciudad o el estado donde estuvieron los poderes de la nación, podemos decir la capital del país, ¿sí? Y aquí se va a dar una anécdota. No le avisé a tiempo a la licenciada Doris para que nos buscara una melodía. ¿Hay tiempo, licenciada? Sí, adelante, sí, claro, profesor. La melodía de la segunda de Rosales, abusando un poquito de la licenciada. ¿Por qué, amigos? Miren, les digo que cuando tuve la oportunidad de estar por allá, me llevaron los amigos de Delicias hacia Rosales. Llegué a la ciudad de Rosales y conservan la casa donde pasó una noche Benito Juárez. Y la conservan con mucho orgullo, y ahí está la placa, aquí estuvo Benito Juárez, porque era la ruta para llegar a Chihuahua. Entonces, platican la anécdota, ¿sí?, de que él estuvo bailando. Ya sabemos que a Benito Juárez le encantaba bailar. El lugar donde lo recibían le organizaban baile, y el señor no paraba de bailar, ¿sí? Y con todas las damas y señoritas ahí él bailaba, no se le saben infidelidades, aclaró a Juárez. Entonces estuvo baile ahí en Rosales. Cuando llega a Chihuahua y le organizan un baile, le preguntan que qué melodía quiere escuchar. Entonces él no se acordó del nombre de una melodía que le gustó mucho, que se llamaba La Escobita. No se acordó del nombre y de pronto dice, pues la segunda que tocaron en Rosales. ¿Cuál es la segunda de Rosales? Y la segunda de Rosales, y ya se le empezaron a tocar, se llama La Escobita, pero actualmente ustedes la pueden encontrar como la segunda de Rosales. Esta era la música que bailaba Benito Juárez. Esta era la música que a él le gustaba, amigos. Vamos a compararlo con los valses imperiales, ¿no?, de Maximiliano y Carlota, y escuchemos esto, licenciada. A ver, ya lo está colocando, para darnos una idea. Ahora imagínense al presidente Juárez con esa investidura tan seria que le hemos puesto. No, creo que no es, licenciada. ¿La segunda de Rosales, dice? Pues sí. A ver, ¿esta? Es esa, licenciada. Es esa.
la misma, pero con nuestro estilo. Imagínense ustedes, amigos, al presidente Juárez bailando con las señoritas, ¿sí? Y dándole a la polca al presidente Juárez. Ahora, imagínense ustedes, han bailado polka, amigos, han bailado polka. Y no es nada más el contorno del cuerpo, no hay que pegar brinquito, hay que pegar zapatazo, ¿sí? Entonces, yo cuando lo escucho, de veras, me deleito imaginándome al presidente Juárez bailando la escobita, que es la segunda de Rosales, y que yo no he escuchado esta anécdota en ninguna otra parte. La compartimos aquí, les enviamos un fuerte saludo a nuestros amigos de Rosales y de Delicias, que les digo, se portaron tan amables. Y bueno, ahí se da la famosa anécdota que ya se ha comentado en otros espacios, donde en Chihuahua, cuando llega él, lo invitan las damas de ahí de la ciudad a un baile y él se niega. Entonces, pues como que se sintieron medio ofendidas porque en todas partes baila y con nosotros no va a venir a un baile. Y ya tuvieron que decir que el presidente Juárez no tenía zapatos, ¿sí? Para asistir, porque sus zapatos ya estaban rotos. Entonces las damas de Chihuahua hicieron una cooperación y le compraron sus botines, ¿sí? Al presidente Juárez. De ese tamaño, amigos, de ese tamaño. Pero me imagino que esa misma noche en el baile se ha de haber acabado los botines, porque para bailar estas polcas, amigos, yo creo que se acabó toda la suela el presidente. Pero bueno, posteriormente los franceses avanzarían y él no sale del territorio de Chihuahua, se va hasta una población ya en la orilla del país, ¿sí? Conocido como Paso del Norte, que después se llamaría Ciudad Juárez, que ahorita es la segunda ciudad más importante y más grande del estado. E inclusive los franceses llegaron hasta la ciudad de Chihuahua, o sea, Chihuahua capital, pero ya no avanzaron más. Maximiliano es cuando dice que Juárez había abandonado el territorio nacional, que por lo tanto estaba condenado a muerte cualquiera que tuviera un arma en la mano, ¿sí? Defendiendo la República, puesto que ya no existía. Bueno, y esto le causaría la condena a muerte, sería el principal argumento en Querétaro para el fusilamiento de Maximiliano. Hay una anécdota que dice que estando en Paso del Norte y le dijeron, y bueno, y si avanzan los franceses hasta acá, hay que salir del territorio mexicano. Y él dijo que él nunca iba a salir de territorio mexicano. Y eso que estaba ya ahí el territorio norteamericano a un ladito. Dijo, nunca voy a poner un pie fuera del territorio. Y preguntó, a ver, esas montañas que están hasta allá, ¿todavía es México? Y le dicen, sí, es parte de nuestro territorio. Y dice, pues allá nos vamos a las montañas. Dice, pero no salimos del territorio y vamos a continuar con la defensa. Pero en total, les digo, 2 años, 2 meses, 20 días duró Juárez, y de ahí se empieza a retirar el ejército francés. Se dan muchas batallas contra el nuevo ejército imperial, con Miramón y Mejía y Márquez, etcétera, y ya sabemos lo que pasa al final en el Cerro de las Campanas. Pero bueno, no para ahí Chihuahua sigue creciendo, llega el ferrocarril posteriormente en la época porfirista, y es la época de los terratenientes, Luis Terrazas, entre ellos los Krill, sí, gente con muchísimo poder, alguna ocasión, y eso está registrado, esa anécdota de que en un baile en el castillo de Chapultepec le preguntan a Luis Terrazas que si él es de Chihuahua, y dice, no, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. Y sí, realmente él era dueño de poquito más de una octava parte, o sea, todas sus tierras eran una octava parte del territorio de Chihuahua, él era el dueño, Luis Terrazas. Por lo tanto, se viene la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, y va a tener pues hechos muy importantes durante la Revolución. ¿Y qué podemos mencionar? Ya hemos platicado de varios hechos, pero bueno, Pancho Villa es gobernador del estado de Chihuahua, ¿sí? Y en el poco tiempo que duró como gobernador hizo un montonal de cambios, se dedicó fanáticamente a construir escuelas. Fíjense que como pues pudieron quitarle sus bienes a muchos ricos, a muchos hacendados, y yo lo quiero ver, he visto fotografías, pero yo lo quiero ver así en vivo. Resulta que pues, toda la gente adinerada tenían pianos, y él dice que los pianos no se los toquen, que cada piano lo tienen que repartir en una escuela, ¿sí? Para que los niños aprendieran música.
Y entonces sí, los pianos que le quitaban a los ricos se iban a las escuelas y les ponían una placa. Este piano fue donado por la División del Norte del general Francisco Villa. Y yo he visto fotografías de que todavía existen algunos de estos pianos que fueron donados por la División del Norte. Todavía existen en algunas escuelas o inclusive pues los han cuidado, los han preservado. Y yo sí tengo la curiosidad, licenciada, de ver uno de estos pianos que perteneció a una familia rica y encumbrada, porque pues era con lo que se ambientaban sus reuniones, etcétera. Pero hablar de Pancho Villa, amigos, es hablar de un personaje que causa mucha polémica. Y habrá quienes digan que fue un salteador, un bandido, un robavacas, un asesino, etcétera. Y habrá quienes digan que, bueno, el máximo exponente de la Revolución Mexicana. Amigos, lo que podemos decir es que la Revolución Mexicana no se entiende sin Pancho Villa y Emiliano Zapata. Así definitivamente no podemos entender la revolución. Que sí cometió tropelías Villa, sí las cometió, no lo podemos negar. Aunque a mí me llama la atención de que hacemos una crítica tan fuerte contra Villa, por algunas muertes que ocasionó, o varias muertes que ocasionó, y nos vamos y despellejamos a Pancho Villa. Sin embargo, cuando hablamos de la conquista y los españoles fueron, 1000 veces peor, ¿sí? A ellos los defendemos, ¿no? Y a ellos sí los vemos como próceres. Pero bueno, en fin, Villa es un personaje, les repito, muy controvertido, nacido en el estado de Durango, pero que mucho de su recorrido va a ser precisamente ahí en el estado de Chihuahua. Visitaba mucho Ciudad Juárez. Tenemos la toma de Ciudad Juárez, que es como el motivo de la renuncia de Porfirio Díaz, y esta toma la hace Villa y Pascual Orozco. Les digo, él va a ser gobernador. Nos vamos a ir, yo sé que quisiéramos platicar muchos detalles de la revolución, pero nos vamos a algo que casi no hemos platicado, amigos. Pancho Villa se retira, se rinde ante el presidente Adolfo de la Huerta. Él entra en sustitución de Venustiano Carranza, tras la muerte de él, en Tlaxcala-Altongo, entra en sustitución a Adolfo de la Huerta, pero después se propone como candidato para la presidencia de México, y ante él sí se rinde Pancho Villa, ¿sí? Vale mencionar que cerca de la hacienda de Bustillos, ahí fue donde se organizó la expedición de Pancho Villa para atacar Columbus. Sale de ahí precisamente de Bustillos, que está en Ciudad Cuauhtémoc, de un rancho ahí cerquitita, ahí es donde se organizan. Pancho Villa le da licencia a sus tropas, solamente se queda como con entre 450 y 500 hombres a caballo, pura gente, nada de infantería, y son los que traspasan la frontera y bueno, buscan a Simón, no sé qué el apellido, a un judío, pero aparte, bueno, les da una lección a los americanos. Sale precisamente de ahí, de Chihuahua, bueno, de ahí de Ciudad Cuauhtémoc, a un ladito. Le dan la hacienda de Canutillo a Pancho Villa, y él le gustaba mucho ir a Parral. En Parral estaba su esposa, bueno, en Chihuahua estaba su esposa, bueno, en todas partes tenía esposas Pancho Villa. Me encanta esa frase de Paco Ignacio Taibo, donde dice, no es que Pancho Villa no creyera en el matrimonio, puesto que se casó tantas veces, en lo que no creía era en el divorcio. Y sí, bueno, a una de sus esposas la va a visitar a Parral, y estamos hablando del 20 de junio de 1923. Vamos a cumplir 98 años de esto. 98 años, dentro de 2 años se cumplirán 100 años del asesinato de Francisco Villa en la ciudad de Parral, ¿sí? Salas Terraza y otras personas son los que son el brazo ejecutor de este asesinato, que hasta el día de hoy, cada 20 de junio, se hace la representación, ahí en el lugar exacto donde murió Villa, se hace la representación por un grupo de actores y de voluntarios, etcétera, y que se ha convertido en toda una tradición. Es el lugar que yo quisiera visitar, si ya bajó la pandemia y todo esto, tener la oportunidad de estar en Parral en este festejo. Y bueno, Pancho Villa había dicho que le gustaba Parral hasta para morirse. ¿Y quién le iba a decir que ahí se muere precisamente? Ahí él y sus hombres, solamente uno de ellos, el Manco Contreras, es el único que sobrevive, que lo de Manco fue porque le quitaron un brazo para que no muriera después de la emboscada. El Manco vive hasta 1973, o sea, sobrevivió muchos años, fue el único que sobrevivió de esa balacera, donde muere Villa, que iba al volante precisamente, y es enterrado ahí, precisamente en Parral.
en el Panteón Municipal de Parral, cuando él había construido su propio mausoleo, ¿sí? Cuando fue gobernador, se dio el lujo de construir su mausoleo en la ciudad de Chihuahua. Entonces, pero él había dicho, a mí me gusta Parral hasta para morirme, y muere en Parral. Entonces dicen, hay que llevar el cuerpo a su mausoleo, pero como su mausoleo está impresionante, el gobernador dijo que no, que lo enterraran ahí en Parral, y ahí lo entierran en el Panteón Municipal, y esto sirvió para que pocos años después fuera ultrajada su tumba y fuera cortada su cabeza que hasta el día de hoy sigue sin saber su paradero. Hay muchas versiones acerca del paradero de la cabeza de Pancho Villa, pero también hay una versión que dice que después de que ultrajaron la tumba de Pancho Villa, una de sus viudas, no me acuerdo si fue Leuteria, no recuerdo cuál de ellas, que tenía los derechos de esa tumba, saca los restos y los lleva a la tumba de una que ella tenía de un pariente, sí, y se lleva los restos de Villa para allá, y esa tumba se queda vacía, y supuestamente una norteamericana que estaba viajando del sur hacia el norte para atenderse de cáncer, muere en Parral, y al tener esa tumba vacía, deciden meter los restos de esta mujer. Esto es una leyenda, amigos, aclaro. Deciden meter los restos de esta mujer en la tumba vacía de Pancho Villa. Pasan muchos años, y en la época de Luis Echeverría, deciden exhumar los restos de Pancho Villa y traerlos al Monumento a la Revolución, aquí a la Ciudad de México. Dicen, amigos, no hay nada oficial al respecto, que cuando abrieron la tumba la abrieron por un costado, que porque habían hecho ya una caja de concreto para evitar otro saqueo, que les había costado mucho trabajo abrirlo, y que sacaron entre los restos, que ya estaban así como muy dañados, sacaron botones que estaban forrados con seda, sacaron holanes y sacaron encajes. Y uno dice, espérame, estaba enterrado Villa, y a Villa lo enterraron con la ropa que traía puesta. Esta no era la ropa de Villa, era una ropa de mujer, ¿sí? Entonces se confirmaba esa idea de que ahí habían enterrado a una norteamericana, porque estaba la tumba vacía, y que la gente dijo, no, es que no son los restos de Villa. Y las autoridades dijeron, nosotros nos llevamos estos restos. Dijeron que abriéramos la tumba y estos restos se van, y supuestamente los restos de esta mujer son los que están en el Monumento a la Revolución. Les repito, esta es una historia popular. Lo oficial es que son los restos de Pancho Villa los que están en el monumento, pero ¿a quién se le ocurre, amigos? ¿A quién se le ocurre, sí, poner los restos de Villa junto a los restos de Carranza? ¿Sí? Junto a los restos de Álvaro Obregón. O sea, ¿a quién se le ocurre? Por ahí decía, y lo dijo el mismo Fidel Velázquez, recuerdo en una entrevista, que dijo que por eso temblaba tanto en México, en la Ciudad de México, que cómo se les ocurrió poner a Villa junto a Carranza. Sí, y tienen toda la razón. Afortunadamente los restos de Zapata siguen estando allá en su natal Morelos, sí, ahí en Cuautla. Pero bueno, Villa, supuestamente sus restos, oficialmente sus restos están en la columna, en el monumento, pero está ese dicho popular o esa idea popular de que pues no son, y que están todavía allá en Parral, y su mausoleo se quedó vacío. Su mausoleo en un panteón ahí en Chihuahua, y este panteón fue destruido. Se pensaba destruir también esa tumba, que nunca se ha utilizado, pero gentes del pueblo, historiadores, etcétera, dijeron no, hay que conservarla, y se conserva actualmente en el Jardín Revolución. Ahí se le puso Jardín Revolución, ahí en Chihuahua. Ahí está la tumba que mandó a hacer Pancho Villa y que nunca utilizó, y es un mausoleo. Había otro juntito porque él mandó a hacer una tumba para sus generales. Él se quería ir junto con sus generales, o sea, estar junto con ellos. Esa tumba sí se destruyó, pero la de él ahí se conservó. Tiene una cripta, y les digo, nunca se ha utilizado, y bueno, pues ahorita es lugar turístico, ahí en el Jardín Revolución, en la ciudad de Chihuahua, que está muy cerca del Museo de la Revolución Mexicana, que fue la casa de Pancho Villa, cuando estuvo viviendo ahí. Fue la casa de Pancho Villa, y que también tuve la oportunidad de conocer, licenciada y amigos, tuve la oportunidad de conocer la casa de Villa, Museo de la Revolución Mexicana, que está a cargo, ¿sí?, el cuidado del Ejército Mexicano.
Y lo primero que nos recibe a la entrada de ese museo es el coche, ¿sí?, donde murió Pancho Villa. Todavía con algunas perforaciones de bala. Yo no sé por qué quien compró ese coche empezó a hacerle reparaciones. Y pues ahorita se le ven algunas huellas, serán 10, 12 agujeros que tiene, pero en total se dispararon cerca de 200 tiros para matar a Villa. Entonces sí se alcanza a ver, pero sí es el coche original, ¿eh? Ahí está en Chihuahua, en el Museo de la Revolución, y podemos ver la casa. La verdad no era un jacal, ¿eh? Así de plano no era un jacalito, es un caserón enorme. El mismo que construye esa casa para Pancho Villa es el que construye su mausoleo, ¿sí? Es el mismo cantero, porque se hace de cantera. Pero ahí me llamó la atención. Y si ustedes van al museo, van a encontrar que uno, en la planta baja obviamente, me acuerdo que es del lado derecho, uno de los cuartos, hay una escalinata y hay un letrero ahí. Y les digo, ahí cuida el ejército. Y dice, es la entrada al túnel que lleva hasta Palacio de Gobierno y que fue mandado construir por Villa. Un túnel, y ahí está, no lo estoy inventando, ahí está el letrero pegado, y les digo, está custodiado por el ejército mexicano, con la flechita, y vemos la escalera que conduce al túnel. Dice, este túnel lleva a 2 lugares, lleva a la casa de un hermano de Villa, y a la casa, y al Palacio de Gobierno. Para un posible escape, tenía un túnel. No sé, pensamos a veces que las gentes actuales tienen esas nuevas ideas de hacer túneles y escaparse, pero ya vemos que no. Ya vemos que Villa ya lo había pensado desde mucho antes, y ya vemos que José María Morelos había intentado tomar el fuerte de Acapulco también con un enorme túnel que estuvo a punto de detonar, y por haber niños no lo detonó. Pero bueno, allí está, en el Museo de la Revolución, y si ustedes salen, caminan unas cuadras, van a encontrar la antigua penitenciaría. La antigua penitenciaría, ¿qué tiene de particular esta penitenciaría? Que ahí muere en 1919, ¿sí?, en noviembre de 1919, nada más y nada menos que el general Felipe Ángeles. Que bueno, ahorita se ha hecho muy famoso el nombre de Felipe Ángeles. Bueno, para la gente que nos gusta la historia, pues era muy, muy, muy conocido. Pero ahorita, bueno, porque el nuevo aeropuerto que se está construyendo, pues va a llevar el nombre del general Felipe Ángeles, que muere ese 26 de noviembre del 19, y que es toda una historia la del general Felipe Ángeles. Afortunadamente, sí era un personaje como que secundario en la Revolución Mexicana. Era Villa, Zapata, Carranza, Madero, Obregón, inclusive Calles. Pero, pues Felipe Ángeles entraba como en el segundo grupo, ¿no? Genovevo de la O, Felipe Ángeles, Pascual Orozco, etcétera, como un segundo grupo. Y ahorita, bueno, con esto pues se ha elevado el nivel del general. Un gran personaje, leal a Madero hasta lo último, el último que lo ve, se podría decir, porque de ahí se lo llevaron a matarlo atrás de la cárcel de Lecumberri. Después le dan una comisión, no lo quiso matar Huerta, los tenía prisioneros a los 3, a Pino Suárez, a Madero y a Ángeles, y solamente sacan a Pino Suárez y a Madero, y a Ángeles lo dejan ahí, y la gente decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo fusilaron? No porque quisiera que lo fusilaran, sino ¿por qué no lo fusilaron? Porque no se quería echar encima al ejército Victoriano Huerta, y Felipe Ángeles era muy reconocido en el ejército, director del colegio militar, etcétera. Muchos oficiales lo querían mucho, entonces dice, no me los voy a echar encima, y lo que hace es sacar a Ángeles y mandarlo a Francia. De ahí se regresa y se da de alta en las tropas de Carranza, y Carranza, los generales que estaban alrededor de Carranza ven con mucho celo, sí, que era pues un oficial federal, había sido oficial federal. Entonces se lo manda a Pancho Villa, así como, a ver, ¿tú qué haces con él? Pues nada más y nada menos que la División del Norte, amigos. Nada más y nada menos, esa mancuerna Ángeles Villa fue tremenda, y es la que destruye a Victoriano Huerta. Hay que ser realistas en ello. Sí, fue una gran campaña la de Obregón, sí fue una gran campaña la de Simón Blanco, etcétera, pero realmente quien derrota a la élite del ejército huertista es la División del Norte. Esa famosa batalla de Zacatecas, la perfección de la batalla de Zacatecas, que es una batalla estudiada en muchos colegios militares del mundo, y dirigida por Felipe Ángeles. Y bueno, él muere en 1919, ahí está el lugar junto a la penitenciaría, vemos la placa del lugar donde murió, y él lo que pidió es que solamente llegaran él y él iba a decir fuego y le dispararan. Nada de tanto preludio.
y efectivamente salió de su celda, pero así llega rapidísimo, se para ese fuego y le dispara. Así murió el general Felipe Ángeles. Se nos fue el tiempo, licenciada, ya no alcancé a platicar algunas cosas de los menonitas, pero bueno, quisimos abarcar lo más posible, porque también queríamos hablar de la muerte de Rodolfo Fierro. El aeropuerto de Chihuahua se llama Rodolfo Fierro y él muere ahí en Nuevo Casas Grandes, en una laguna, y está su tumba, que se visita también la tumba del general Rodolfo Fierro, apodado el Carnicero. Eran los brazos de Pancho Villa, Felipe Ángeles y Rodolfo Fierro, y bueno, ahí está su tumba, ahí en Chihuahua, y les digo, muere en Casas Grandes, se mete con su caballo a una especie de pantano, y quien lo salva, bueno, no quien lo salva, quien saca el cuerpo, es un general japonés que peleó en la revolución, ¿sí? Kingo, sí, no me acuerdo bien el nombre, Kinko Nonaka se llamaba, un general japonés que pelea para las fuerzas villistas, y que tiene toda una historia, porque después en la Segunda Guerra Mundial acabó en un campo de concentración aquí en México por órdenes de Lázaro Cárdenas. Él es el que saca el cuerpo de Rodolfo Fierro de esta laguna donde fallece. Pero bueno, yo los dejo, licenciada, ¿qué le parece? Muchas gracias, profesor. Interesantísimo como siempre, de verdad que escuchando tantas historias de nuestros estados dan ganas de ir a visitarlos, conocer tantas cosas hermosas que hay por allá, hay tanta historia. Y pues bueno, ya nos vamos, amigos, y alguien comentaba por aquí en el chat que había propuesto hacer una votación para poner para las canciones, profesor, para ver cuáles canciones se ponen al final. Está bien, de hecho nosotros ya lo habíamos comentado con el profesor y pues sí, vamos a ver si lo podemos poner en nuestra página web. Pueden entrar a www.urusradio.mx y ahí vamos a tratar de hacer la encuesta. Y pues bueno, amigos, nos vamos. También vamos a saludar a nuestros amigos de Chihuahua. Están Hugo Gómez Solorio, está también Carolina Hernández, su hermano dice que su hermano Felipe se acaba de ir a vivir a Chihuahua. María de Lourdes Márquez Macía de Ciudad Juárez, Ivonne de la Cruz de Ciudad Delicias. Ulises Refugio dice que hoy se cumplen 174 años de la batalla de la Angostura. Manuel Romero de Ciudad Juárez, y bueno, también saludamos a nuestros amigos Juan Carlos Nava Rivera de Tlaxcala, Gabriel Ramírez, y pues bueno, pues nos vamos, amigos. Y pues estén atentos, los invitamos igual a visitar nuestra página. Y sí, profesor. Nada más así rápido, la próxima semana, Coahuila. Muy bien, muy bien. Pues amigos, gracias por estar también aquí en el chat. Gracias a nuestro amigo Néstor González, Víctor Charles, Fernando González, Hugo Villaseñor, María de Lourdes Márquez Macía, bueno, ya la saludamos, es también Marino Gómez. Yo quiero enviar un saludo a la señora Carmela Espinosa que nos está escuchando, le dije que le iba a enviar este saludo. Qué bien, saludos, muchos saludos, y pues amigos, nos vamos, que estén muy bien. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y nos vamos con esta canción.